Virtual Risk Prevention es un sistema de entrenamiento adaptativo basado en realidad virtual con controles realistas que utiliza la inteligencia artificial para mejorar la formación en prevención en riesgos laborales. Se ha desarrollado un simulador de entrenamiento que es inteligente y además es adaptativo y que está integrado con todo este entorno de realidad virtual inmersiva. Entonces, el sistema lo que hace es monitorizar el comportamiento del usuario, así como su estado afectivo, mediante señales fisiológicas, como por ejemplo con esta pulsera, y otras métricas que se van recogiendo del jugador. Y entonces, a partir de todos estos datos, llegan a un modelo de inteligencia artificial que se ha entrenado previamente, y este modelo nos va a predecir el estado afectivo del usuario. Entonces, en función del nivel de estrés con el que se encuentra el usuario en ese momento, la aplicación va a adaptar ese entrenamiento y de forma que ese aprendizaje se haga mucho más optimizado. Hay una opción básica con un volante y un joystick, o algunas más avanzadas que incluyen un cockpit o plataforma de simulación que incluye movimiento y vibración, y la experiencia es un poco más real. Todo este aprendizaje, la idea es que en tiempo real este modelo del que he hablado se autoentrene, es decir, que sea autoadaptativo y que vaya aprendiendo y se vaya personalizando en función del usuario en concreto que está en ese momento realizando la experiencia. Luego, por otra parte, todo esto se ha programado en una aplicación en C# que es independiente a todo lo que se ha programado en Unreal y que se conecta a través de un protocolo TCP. Y bueno, en un futuro la idea sería poder incorporarlo directamente en Unreal para ahorrarnos estas conexiones que hay entre los dos componentes del sistema. Otra de las ventajas fundamentales de este proyecto es la reducción de riesgos laborales, ya que se introduce al usuario en un entorno virtual en el que es mucho más seguro trabajar que si fuese en una fábrica real, por ejemplo. Hemos hecho uso del programa Unreal Engine, que sirve para crear experiencias virtuales, y por medio de diferentes blueprints pues se van creando las diferentes mecánicas del proyecto. Un siguiente paso sería, por ejemplo, llevar esta experiencia a un entorno de realidad mixta para que, en lugar de introducir al usuario en un entorno virtual, sean estos elementos virtuales los que se integren en el entorno real del usuario. Bueno, este proyecto, toda la parte adaptativa, es una continuación de anteriores proyectos y en este caso está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y financiado con fondos europeos Next Generation. Entonces, entre otras cosas, uno de los posibles pasos futuros que queremos intentar es aumentar el número de sensores, puesto que de esta forma podemos tener datos mucho más precisos. Y lo ideal sería que estos sensores vinieran incorporados directamente en las gafas de realidad virtual, puesto que sería mucho menos intrusivo en la experiencia y el usuario puede sentirse más inmerso en la experiencia, que sería mucho más similar a la realidad. Virtual Risk Prevention se presenta como un producto que proporciona un aprendizaje seguro gracias al uso de la realidad virtual. Además, sus controles realistas permiten hacer un montaje modular y proporciona un aprendizaje personalizado a las necesidades de cada usuario.